Buenas tardes, amados hermanos. Dios les bendiga una vez más. Aquí el siervo Irving les saluda, dando gracias a Dios por un día más de poder predicar la palabra de nuestro Dios, en la cual estamos atentos y seguimos aprendiendo, porque es necesario conocer la voluntad de nuestro Dios. Vamos a seguir con el tema. Hace domingos pasados estuvimos predicando acerca de Pedro, no es la roca. Tuvimos la primera parte, hicimos la segunda parte, después trajimos el tema Jesús es la cabeza de la iglesia, y primeramente Dios estaremos culminando en esta meditación del día de hoy la conclusión al ministerio de Pedro. La conclusión al ministerio de Pedro, y vamos a encomendarnos a Dios, vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor. Padre, te damos gracias, mi Dios, una vez más. Padre, que tú tomas el control, Señor, tuya es la honra, la gloria. Gracias por este tiempo, mi Dios. Yo te ruego, Padre, que tu palabra siempre sea predicada, sea manifestada, Señor, al mundo. Y te doy gracias por todos aquellos que nos ven a través de este canal, Palabra Eficaz, Señor. Yo te ruego, Señor, que abra su entendimiento, Padre mío, su corazón de recibir esta palabra, y usa mi vida, Padre. Yo te lo pido, te lo ruego en el nombre de Jesús. Ayúdame, Señor, a dar el mensaje que tú tienes para liberar al cautivo, a todos aquellos que estén en la ignorancia de tu palabra, Señor. Te ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El tema de hoy es conclusión al ministerio del apóstol Pedro. Pedro, ya dijimos, fue un hombre común como tú y como yo, llamado por nuestro Señor Jesucristo para cumplir con un ministerio dado por nuestro Señor Jesucristo. En conclusión, en lo que refiere al apóstol Pedro, solo quiero decirte que él no es la cabeza, que él no es la roca, que él no es el fundamento, él no es el sucesor, él no es el sustituto. Él simplemente fue un apóstol más a quien el Señor encomendó el evangelio. Ahora sabemos que la iglesia ha sido edificada sobre Cristo mismo. Cristo es la roca en la cual la iglesia está cimentada, en la cual es esa promesa que ni las puertas del Hades prevalecerán contra su iglesia. Déjame decirte que Pedro no fue el representante ni el sucesor de Jesucristo aquí en la tierra. Jesús nunca lo nombró. Más bien, Jesús dejó al Espíritu Santo como el representante de sí mismo aquí en esta tierra. Vamos al Evangelio según San Juan, en el capítulo 16. Vamos a leer de los versículos del 7 al 8 y preste con mucha atención. Estaremos leyendo. Es bueno tener siempre la base bíblica, porque es importante a quién le estamos creyendo, si al hombre o a la palabra de Dios. Vea lo que dice Juan capítulo 16, versículo 7, dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Vea qué tremendas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Les conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a ustedes. Es lo que les está diciendo. Si yo no me voy, no va a venir el Espíritu Santo, mas si me fuere, lo enviaré. Luego dice el versículo 8: cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Vea qué interesante que se está refiriendo al Espíritu Santo. Mire, vamos a citar otro pasaje, vamos a ir armando la Biblia para que usted sepa a qué se refiere el Consolador. La palabra griega es parakletos, es el ayudador, el que nos ayuda. Vamos al Evangelio aquí mismo en San Juan, en el capítulo 7, en el versículo 38 y 39. Vamos a leer, ponga mucha atención. Le voy a leer desde el 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Versículo 39, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Es importante hacer un paréntesis y notar
que el Espíritu Santo se recibe por medio de la fe en Jesucristo. Usted no puede recibir al Espíritu Santo si no ha creído en Jesucristo. Por eso dijo el versículo 39, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Jesús no había dado ese paso, beber la copa, en dar su cuerpo, que haya entregado su vida, de manera que el mismo Padre iba a recibir la gloria por medio del Hijo, iba a ser glorificado y así ya el Espíritu Santo iba a venir. Pero es necesario tener la fe en nuestro Señor Jesucristo. Vea lo que dice en Juan capítulo 14, versículos 15 al 18. Juan 14, versículos 15 al 18. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Jesús está hablando y dice, si ustedes me aman, cumplan mis mandamientos, practiquen mis mandamientos. Versículo 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. ¿Por qué no les dijo, miren, pues ahí está Pedro, me voy yo, pero ahí queda Pedro? No, Pedro no podía hacer la función del Espíritu Santo. Pedro no podía representar a Jesús, no podía ser el sucesor y tampoco podía ser el fundamento en la cual la iglesia iba a estar edificada, sino sobre Cristo mismo, y el sucesor, ahora sí, el representante de Cristo iba a ser o es el Espíritu Santo. Y vea qué bonito, qué hermoso en el versículo 16 cuando dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Vea qué hermosas palabras, que el Espíritu Santo no es nada más por un ratito, por un día, por una semana. Dice que esté con vosotros para siempre. No dice para que esté nomás en su necesidad o por un día, no, para siempre. Y esto me recuerda las palabras que Jesús dijo en Mateo, en el capítulo 28, versículo 20, cuando Jesús les había encomendado a sus discípulos. Ahí tenemos la gran comisión. En el versículo 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con ustedes. Vea, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Todavía no es el fin del mundo, por lo tanto nuestro Señor Jesucristo sigue con nosotros. Y aquí vemos que también dice, para que el Espíritu Santo esté para siempre con vosotros, con ustedes. Qué hermoso. Y el versículo 18 dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. No os dejaré huérfanos. ¿Quién es el huérfano? Aquel que no tiene padres, aquel que está solo, ¿verdad? Pero nuestro Señor Jesucristo dice, no los dejaré solo, estaré con ustedes. Qué hermosas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Aquí encontramos el ruego de Jesús al Padre para que os dé el Consolador y que esté para siempre con nosotros los creyentes en Jesús. Vea, hermano, que aquí cuando dice en el versículo 17, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocéis porque mora con ustedes y estará en ustedes. Es una promesa que la presencia de Dios está habitando en nosotros. En otros pasajes el apóstol Pablo a los Corintios dice que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, porque ahí mora ya el Espíritu Santo. Qué hermoso, hermanos, que tenemos esta promesa de Dios, que no estamos solos, tenemos la presencia de Cristo viviendo en nosotros. ¿Y qué nos resta? Vivir en obediencia, guardad sus mandamientos. Ahí lo dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Muchas veces no practicamos la vida cristiana, solo tenemos un conocimiento nada más y citamos las escrituras, pero lejos está de que nosotros vivamos la palabra. Tenemos que ser íntegros. Yo siempre he hablado de esta integridad porque es fácil engañar a las personas, es fácil hablar bonito, es fácil dar una apariencia, y en este país mucha gente vive de apariencia.
apariencia. Tú los ves con sus casas, los ves con sus carros, los ves muy sonrientes, los miras como que todo está bien, pero cuando tú tratas con ellos y los empiezas a conocer, te das cuenta que la casa la deben, el carro lo deben, tienen muchas deudas, se ríen por fuera, pero por dentro están tronándose los dedos, que tienen que trabajar, tener 2, 3 trabajos, llegan cansados, no pueden, están viviendo una apariencia como demostrando, miren, tenemos, pero no es cierto. Hay gente que ha perdido sus casas, gente que ha perdido el embargo en el carro porque lo deben, y así hay mucha gente viviendo de apariencia también dentro de la iglesia. Pretendemos hablar lenguas, pretendemos dar manifestaciones, pretendemos, pero la misma palabra del Señor nos enseña la realidad, cómo identificar un verdadero creyente. La misma Biblia dice que por su fruto lo conoceréis, por sus frutos. ¿Y qué son los frutos? Es la obra. Tú te vas a dar cuenta, no solo le creas al hermano porque habla bonito, o es que él me dijo esto y me dijo, pero ya has visto cómo es, cómo se porta, cómo habla, lo que piensa, has visto su ministerio, su servicio, no quiere ni agarrar ni una escoba, no ayuda. Luego, hermano, la palabra de Dios no puede ser quebrantada, no se puede equivocar. Por sus frutos los vamos a conocer. Es interesante, amado hermano, siempre venir a la palabra, aprendemos mucho. Nos estamos dando cuenta aquí que realmente el Espíritu Santo tiene estas características, y digo características porque es la manera que es cuando se impulsa la iglesia, lo que un hombre no podía hacer, lo que el apóstol Pedro no podía hacer con la iglesia, el Espíritu Santo sí lo puede hacer, porque es la presencia misma de Dios trabajando en el creyente y morando en el creyente. Otro hombre no podía vivir dentro de otro hombre, es ilógico, pero el Espíritu de Dios sí puede vivir dentro de cada corazón de cada hombre. En el capítulo 14, aquí mismo, del Evangelio según San Juan, en el versículo 26, encontramos el ministerio del Espíritu Santo. Vea lo que dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Vea lo que está diciendo Jesús, el Consolador, más el Consolador. ¿Quién dijimos que era el Consolador? Aquí lo dice, el Espíritu Santo. El Consolador es el Espíritu Santo, dice, a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿Qué va a hacer? Dice, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo nos va a enseñar y el Espíritu Santo nos va a recordar la palabra de Jesús. Cuán importante es que los creyentes conozcan la Biblia, conozcan la palabra de Dios, porque al momento, hermanos, el Espíritu Santo te recuerda la palabra. En la necesidad, en el momento, en tu aflicción, o incluso para compartirla con alguien, el Espíritu Santo nos recuerda siempre las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Vea aquí en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 15, en el versículo 26, dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, otra vez, el Espíritu Santo, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Encontramos igual el ministerio también del Espíritu Santo. ¿Cuál es? Que va a dar testimonio de Jesús. Quiero hacer un paréntesis muy importante, ¿verdad? Y nosotros creemos en esta Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero el centro, el universo es cristocéntrico, la Biblia es cristocéntrica. Cristo es digno de toda honra y de toda adoración. En el Apocalipsis encontramos que Cristo es el que abre los sellos, y nos damos cuenta que el Espíritu Santo también tiene una función de dar testimonio acerca de Cristo. Lo quiero decir con mucho respeto y con mucho cuidado. Yo he asistido anteriormente, ¿verdad?, antes que viniera la pandemia, y algunas iglesias que solo invocan al Espíritu Santo. No estoy diciendo que está mal invocarlo o que pedirle al Espíritu Santo, total es Dios, ¿verdad? Pero cuando empezamos a sacar a Jesús
Me entristeció. Yo tuve participación una vez en una iglesia, me reservo el nombre de esta iglesia, pero empezaron a orar, ¿verdad? Empezaron a abrir el servicio diciendo: Espíritu Santo, te damos gracias de que tu presencia está aquí. Gracias, Espíritu Santo, sé con nosotros. Ahora llénanos, Espíritu Santo. Glorifícate, Espíritu Santo. Amén, amén. Y ya siguieron la alabanza y todo el Espíritu Santo. Y me di cuenta que nunca pronunciaron el nombre de Jesús. Y es interesante reconocer, hermanos, no estamos minimizando ni agrandando a nadie, pero de acuerdo a la palabra, y quise decir esto porque me estoy guiando en este pasaje, Jesús dijo: Él dará testimonio acerca de mí. El Espíritu Santo no vino a hacer su propia obra. El Espíritu Santo vino a continuar y a respaldar la obra de Jesucristo. Ahorita voy a dar algunos pasajes, pero te quiero poner a pensar, amado hermano, que en el nombre de Jesús, es en el nombre de Jesús que se echan fuera demonios, es en el nombre de Jesús que se oran por sanidades. Jesús dijo que todo lo que pidieres al Padre en su nombre, no en el nombre del Espíritu Santo, y tampoco estoy minimizando al Espíritu Santo. Simplemente te quiero decir que el mismo Espíritu Santo no vino a hacer su propia obra, no vino a hablar por su propia cuenta, tampoco Jesús vino a hablar por su propia cuenta. Ahorita te voy a dar bases bíblicas, pero es necesario venir a la palabra para enfocarnos que cada uno tenía un plan. Jesús tuvo un plan, la venida del Espíritu Santo tiene otro plan, pero no es independiente a Jesús, es codependiente, es de la misma, es del mismo Dios y no están en contra. El problema no son ellos, somos las personas que diferenciamos, separamos y a veces ignoramos, ¿verdad? Y yo simplemente a través de este video te quiero enseñar que el mismo Espíritu vino a dar testimonio acerca de Jesús, y te quiero compartir qué es lo que dicen algunas otras versiones. La traducción lenguaje actual dice: el Espíritu los ayudará y les hablará bien de mí. La Nueva Versión Internacional dice: el Espíritu, Él testificará acerca de mí. Dios habla hoy, dice: Él será mi testigo. La Biblia Kadosh dice: Él también dará testimonio a mi favor. Y por si fuera poco, en el capítulo 16 de Juan, en el versículo 14, dice: Él me glorificará. ¿Qué significa Él me glorificará? Que le va a dar gloria. El Espíritu Santo le va a dar gloria a Jesús. Dice: Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Te voy a leer desde el 13 para embonar bien esta enseñanza. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, otra vez, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará, escucha, no hablará por su propia cuenta. Es lo que te estoy diciendo, que el Espíritu Santo no vino a hablar por su propia cuenta. Dice: sino que hablará todo lo que oyere. ¿De quién? Del Padre. Él va a hablar lo que oyere del Padre y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él le va a hablar a su iglesia, a su pueblo. El 14, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Quiero darte algunos pasajes aquí mismo en Juan. En Juan 15:15 dice, Jesús está hablando y dice: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Jesús no daba lo de Él. Jesús hablaba lo que el Padre le decía y nos los daba a conocer. Aquí hay otro pasaje que también embona la misma enseñanza. En San Juan capítulo 14 versículo 10 dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Fíjate lo que está diciendo. Las palabras, dice Jesús, que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta. Jesús no hablaba por su propia cuenta, sino que el Padre que mora en Él, Él es, dice, el que hace las obras. Él hace las obras. Entonces nos damos cuenta que todo procede del Padre. Jesús ruega al Padre para que envíe al Espíritu Santo, pero no por el Padre, sino en el nombre de Jesús. Dice: en mi nombre. Es interesante
que los tres trabajan conjuntamente. Por eso nosotros no podemos separar, amado hermano. No estoy en contra del Espíritu, ni estoy en contra de Jesús, sino tenemos que saber trabajar con los tres. ¿Sí? No podemos sacar a Jesús de todo un servicio, nomás dirigirte al Espíritu. Gracias, Espíritu Santo, glorifícate, muévete, llénanos, recibe la honra, la gloria. Gracias, Espíritu Santo. Y Jesús, en el nombre de Jesús. O sea, pienso que hay que tener cuidado de acuerdo a esta enseñanza, ¿verdad? Tú lo puedes hacer como tú quieras, a mí no me vas a dar cuenta, la vas a dar cuenta a Dios, pero de acuerdo a estos pasajes Jesús dice, Él me glorificará. ¿A quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo no vino a hacer su voluntad ni tampoco vino a hablar por su propia cuenta. Jesús dice, Él me glorificará. ¿Qué significa eso? Me va a dar gloria, porque el que es digno de toda honra y toda gloria es Cristo Jesús, y no le estamos quitando nada tampoco al Espíritu Santo. Es la misma deidad. Creemos en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, tres personas, una sola esencia, un Dios. Es lo que creemos en nuestra postura, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir, hermanos, que en el capítulo 16 ahora, del 13 al 15, ya lo acabamos de leer. Cuando venga el Espíritu Santo, seguimos mirando el ministerio de guiarnos, hermanos, de guiarnos, la importancia. El hombre no nos puede guiar. O sea, yo te estoy hablando ahorita del Espíritu. Dirás, bueno, pero el estudio es de Pedro. Sí, estamos comparando que Pedro humanamente no te puede guiar como te va a guiar el Espíritu Santo. Cuando Jesús se va, es importante entender esto, Jesús se está yendo. Jesús no dice, mira, se queda Pedro. O sea, Jesús nunca nombró a Pedro. Estamos trayendo esa enseñanza a la luz del Nuevo Testamento en el contexto bíblico y teológico para que tú entiendas que Pedro no es el representante de Cristo. Lástima, ¿verdad?, de que las personas se encierren a una tradición porque ya es de años, ya crecieron con eso, porque su abuelita desde chiquito los llevaban a comunión, a misa y todas esas, y crecieron con eso. Y yo sé que a veces cuesta sacar esta enseñanza porque, ay, es que mi abuelita, ay, es que nos reuníamos y creciste con eso. O sea, yo entiendo esa parte, permítanme que te haga esta comparación, pero yo también crecí con tradiciones. A mí me costó mucho trabajo sacarme el Halloween. Yo crecí con Halloween, con Día de Muertos, y cuando me dijeron que era malo, yo me rascaba la cabeza y dije, entonces yo no voy a comer pan de muerto, ya no. Y a mí me encantaban esas cosas, pero cuando empecé a venir a la palabra, te soy honesto, porque yo también tuve mi infancia, yo aprendí, yo no nací siendo pastor con todo el conocimiento que ahora tengo. Yo cometí muchos errores, muchas burradas. Te estoy hablando de manera confidencial, íntima, ¿sí? No me estoy dando golpes de pecho. Yo cometí muchos errores para llegar hasta donde estoy, si no tampoco estaría haciendo este video. Hay que prepararse, hay que estudiar, hay que pedirle a Dios su dirección, hermanos, y claro que da nervios, y sobre todo yo le pido a Dios nunca dar una palabra herética. Le digo, Señor, que sea tu palabra, pero también es tu responsabilidad investigar, también es responsabilidad tuya cuestionar lo que estás aprendiendo y mirar lo que dice la palabra. Entonces yo, a medida que voy estudiando, yo te digo, bueno, aquí la palabra, Jesús está diciendo que el Espíritu Santo va a dar testimonio de Él. O sea, nosotros, entonces, si el Espíritu Santo va a dar testimonio de Él, nosotros, ¿a quién vamos a dar testimonio? ¿Al Espíritu? No, de Jesús, porque el mismo Espíritu nos impulsa. Mira, yo te voy a decir algo, que tú no puedes maldecir el nombre de Jesús a menos que no tengas el Espíritu Santo. Y si tú tienes al Espíritu Santo, tú vas a llamar a Jesús Señor. Es interesante, y eso es bíblico, también lo dice la Biblia. Te voy a dar este pasaje, está en Primera a los Corintios, en el capítulo 12. Yo estaba meditando en este estudio, ¿verdad? Y es muy interesante que los que realmente somos guiados por el Espíritu, hermanos, el mismo Espíritu nos guía, y lo que hablamos muchas veces, hermanos, es muy importante. Vea lo que dice Primera a los Corintios, en el capítulo 12. Les voy a leer desde el 1, 2 y 3 para que entendamos. Dice el apóstol Pablo: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos,
Por tanto, dice el versículo 3, os hago saber que nadie, o sea, nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Oh, si estás hablando de parte de Dios, tú no puedes maldecir a Jesús. Anatema es una maldición. Llamar anatema a Jesús es maldición. Dice, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Si tú lo reconoces a Jesús como tu Señor, el Espíritu Santo te impulsa y te toca para que tú lo sigas reconociendo. El mismo Espíritu te impulsa a que tú le des gloria. Si el Espíritu lo glorifica, es para que tú y yo glorifiquemos a Jesús. Nosotros no estamos glorificando a nadie más que a la persona de Jesús. Por lo tanto, todos estos pasajes de Juan no pueden ser contradichos en su contenido, y más el versículo 14 del capítulo 16. Él me glorificará, hablando del Espíritu Santo. Me va a glorificar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no vino a hacer su propia obra, no vino a poner su propia iglesia, no vino a que le rindan honores a Él. No, Él vino para que se le dé gloria a Jesús. Es lo que tenemos que entender, y vino a dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y puedes verificarlo con otras versiones. Es bueno agarrarte más versiones, no te quedes solo con Reina Valera. Yo sé que es un lenguaje, hermanos, que me gusta a mí porque está un poco más apegado al griego, ¿verdad? Ya las demás ya vienen siendo como paráfrasis, lenguaje sencillo, pero podemos usarlas como referencia, como para cuando no entendamos una palabra, es bueno buscar el significado, buscar el concepto y poderlo entender. Así que es bien importante, hermanos, usar otras versiones. Sí recomiendo que en tu investigación, si tienes una concordancia, úsala. Si tienes una interlineal, úsala. Si tienes una Biblia interlineal griega, busca el significado en Google. Tú puedes buscar la palabra, el significado del griego, y te puede dar a sinónimos, por si no entiendes un concepto, palabras sinónimas para que tú puedas entenderlo. Es la manera que también yo mismo me he ayudado así. Dice, nadie puede llamar a Jesús, ya decimos, 1 Corintios capítulo 12, versículo 20. Ahora, otra cosa que yo te quiero decir, ¿verdad? Los que tenemos el Espíritu Santo es porque ya hemos creído en Cristo Jesús. ¿Qué quiero decirte con eso? Que no todos son hijos de Dios. Para ser hijo de Dios, dice que debemos creer y recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y para ser hijos de Dios también son todos aquellos que son guiados por el Espíritu Santo. Te voy a dar dos pasajes a la luz de la Biblia, aquí mismo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1. En el capítulo 1 encontramos, hablando de Jesús, todo el capítulo 1, en el versículo 10 dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Sabemos que por medio de Cristo, pero el mundo no le conoció. ¿A quién? A Jesús. Porque el versículo 11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, que no todos somos hijos de Dios, sino aquellos los que le recibieron y los que creen en su nombre. Tenemos que recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y en Romanos, en el capítulo 8, Romanos capítulo 8, en el versículo 14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Quiero que entiendas que no todos somos hijos de Dios. Habemos personas simpatizantes que de pronto nos gusta oír, pero no todos son guiados por el Espíritu de Dios. Y aquí está diciendo que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y si leemos más abajo, somos adoptados, dice el versículo 15, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción,
por el cual clamamos, Abba Padre. Oh, espíritu de adopción. O sea que en Dios ya somos una familia, somos adoptados hijos. Abba Padre. Ese Abba Padre es una expresión como decirle papito, una expresión de cariño. Abba Padre. Versículo 16. El Espíritu mismo, escucha, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El mismo Espíritu habla a nuestro espíritu y nos dice que somos hijos de Dios. Por eso el cristiano tiene la seguridad también de esta salvación, porque somos guiados. Y incluso cuando tú estás viviendo en obediencia a Dios y de repente pecas, a mí me ha pasado, haces algo que no está bien, te viene un malestar, llega un momento en que el pecado te duele, hermano. Es una manera también que tú puedes saber que tú eres un hijo de Dios, que el Espíritu Santo está ahí. El mismo Espíritu te habla, te dice cuando algo está mal. Cuando te duele el pecado, el mismo Espíritu Santo está tratando contigo. Eso no está bien. Y es cuando tú te disculpas, te acercas a Dios, te reconcilias con Dios, le pides perdón. Es importante, hermanos, entender esto para que nosotros vivamos siempre en la obediencia a nuestro Señor. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Estamos hablando de toda esta obra del Espíritu Santo que realmente un hombre como Pedro, ¿va? Respetamos a Pedro, hermano, créame, no estamos hablando mal de él, lindo ministerio y tuvo sus errores como cualquier hombre, hermano, pero yo quiero traer otros puntos a colación, ¿verdad? En cuanto al ministerio de él, fue bueno lo que él hizo, pero lamentablemente el sistema romano le ha echado, como decimos, ¿verdad? Le ha puesto más crema a sus tacos. Se le han dado más títulos, por ejemplo, que han tomado el nombre vicario de Cristo. Estaba buscando ese concepto, es bueno buscar esos conceptos. Hay un diccionario en Google que se llama Wikipedia, puedes investigar. Se denomina vicario a la persona que ejerce las funciones de otra. Escucha, en todo o en parte por delegación, es decir, que fue delegado, pero Cristo nunca delegó a Pedro. Dice, y nunca con carácter propio, y le sustituye por tiempo indefinido o determinado. De forma más sencilla se puede decir que vicario es aquel que toma el lugar de otro, el suplente, el sustituto. Realmente eso es lo que dice de la palabra vicario, pero Jesús nunca dejó a Pedro. Pedro nunca entendió que él era el representante, que él era el suplente o el sustituto de Cristo en ningún momento, ¿sí? Ahorita voy a dar otros pasajes recordándoles algunas cosas que se dicen en la tradición o se ha enseñado por dogmas o porque así en la escuela de catequismo así lo enseñan, pero bases bíblicas carecen de base bíblica. Yo quiero que sepas que Pedro no fue el primer papa, él nunca lo supo. Pedro no fue infalible. Ahora también se dice que es infalible. La palabra infalible quiere decir que nunca falla, que no se equivoca, como lo que el papa dice es palabra de Dios. Hay unos escritos que se llaman bulas papales y son consideradas como la palabra de Dios, o sea que si el Papa se le ocurre escribir y meterlo a la Biblia, tiene la misma validez del apóstol Juan, de Pedro, de Pablo, como la misma palabra de Dios. Esas bulas papales, es interesante investigar un poquito más de eso, pero eso de que es infalible, hermano, eso Pedro, como todo hombre, se equivocó. Los hombres humanamente nos equivocamos. El que no se equivocó fue Jesús, porque él sabía su propósito. Él mismo dijo que él no había venido a hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre, del que le envió. Jesús ya conocía lo que había de pasar. Dice que Jesús no tenía necesidad que ningún hombre le diera testimonio del hombre, porque Jesús ya sabía lo que había en el corazón del hombre. Yo te quiero dar solamente 3 textos bíblicos para decirte que en el apóstol Pedro no encontramos esta enseñanza de que él es un hombre infalible. Lo que se dice ahora del Papa, que es infalible y que no se equivoca, pero eso es otra mentira que se ha enseñado y se ha abrazado como si fuera una verdad. En Juan, en el capítulo 13, versículo 36 y 38,
aquí encontramos que Jesús anuncia la negación de Pedro. Te voy a leer este pasaje en Juan capítulo 13, del 36 al 38. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Vea que aquí nos damos cuenta de la omnisciencia de Jesús. Es omnisciente, lo sabía. Ya sabía que Pedro lo iba a negar. Y acertadamente, sabiéndolo él, 3 veces lo iba a negar antes que cante el gallo. Fíjate qué interesante. Le dice el número de las veces que lo va a negar. Lo hubiera dicho más: me vas a negar y ya. Pudieron haber sido 5 veces, 7 veces, 8, las veces que sean necesarias. Pero él le dice acertadamente 3 veces, le dice el número de las veces que lo va a negar. Y eso sucedió, aconteció a la luz de la historia. Te puedes dar cuenta en el Evangelio que el gallo cantó y Pedro se acordó y lloró amargamente. Así dice la palabra del Señor. En Juan 18:10, aquí vemos cuando Jesús fue entregado, ¿verdad? Y llegan con él. Dice que Simón Pedro sacó la espada, ¿verdad? Y cortó la oreja derecha de Malcos, siervo del sumo sacerdote. Y Jesús prácticamente también lo salva a Pedro. Yo sé que Pedro quería defenderlo, yo sé que Pedro quería dar su vida y saca la espada y Jesús le dice: vuelve tu espada. ¿Acaso no he de tomar la copa que mi Padre ha dado? Y Jesús ya sabía que era necesario, que Él tenía que dar la vida por la humanidad. De lo contrario, no tendríamos la salvación en Cristo Jesús. Un pasaje más, Gálatas capítulo 2, versículo del 11 al 16. Aquí encontramos la reprehensión del apóstol Pablo dirigida a Pedro por la hipocresía de ser judío y vivir como gentil. Tú lo puedes leer con más calma. Te vas a dar cuenta que en su simulación también participaron otros judíos y también arrastrando aún a Bernabé a la hipocresía de ellos, porque ellos eran judíos pero se sentaban y comían como gentiles, viviendo como gentiles, y ya cuando venían los otros judíos de parte de Jacob ya se retraían y se apartaban, ¿verdad? Y ahí en su simulación participaban otros, y dice Pablo que eso no era, tuvo que resistirlo cara a cara en frente de todos, porque lo que estaba haciendo no era digno del evangelio. Entonces nos damos cuenta, estoy citando estos pasajes para hacerte ver que Pedro no fue infalible, porque ahí cometió errores, si hubiera sido infalible realmente, estos errores no los hubiera cometido y mucho menos hubiera sido reprendido por el apóstol Pablo. Pedro fue reprendido, incluso el mismo Señor Jesús también le dice a Pedro, cuando Jesús le está diciendo que era necesario ir a Jerusalén, padecer por los ancianos y ser muerto, ¿verdad? Y también al tercer día resucitar. Y Pedro le dice: ay Señor, que esto no te acontezca. Y Jesús le dice: apártate de mí, Satanás, porque no has puesto la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Vemos también una reprensión de Jesús a la persona de Pedro. Nos damos cuenta que a través de estos pasajes podemos mirar la humanidad de Pedro y que realmente no existe esa enseñanza de la infabilidad. Y es lo que estamos trayendo en este video para que usted conozca la realidad de que Pedro fue otro ser humano como tú y como yo, con un llamado, es verdad, hizo mucho, se le dio el privilegio de predicar en su primer discurso que ganó 3,000 almas en el libro de los Hechos capítulo 2, te das cuenta que se convirtieron, y en su segunda prédica, que eso fue a causa de Hechos capítulo 3 de la curación de un cojo, te das cuenta que se ganaron 5,000 almas, y se le da el privilegio y gloria a Dios que cada uno de nosotros podamos predicar y ganar almas para el Señor, que podamos dar el fruto esperado que Dios quiere. Además, Pedro, como cualquier hombre, hermanos, y ya aquí voy a terminar en este estudio, Pedro tuvo esposa. Tal vez este pudiera ser otro tema, ¿verdad? Pero quise incluirlo aquí porque estamos hablando también de la humanidad de Pedro. Pedro, siendo hombre, siendo humano, pues tenía necesidad.
Él como hombre, él no, de acuerdo a la Biblia, ¿verdad? Yo sé que han querido disfrazar estos textos, ¿verdad? Porque no les conviene, porque una de las enseñanzas de los dogmas católicos es que se habla del celibato del sacerdote, que el sacerdote debe tener la continencia para servir al Señor, cosa que la palabra del Señor no lo enseña, ¿verdad? No lo enseña. Si tú lees Levíticos capítulo 21, ahí tú vas a encontrar los requisitos para un sacerdote en cuanto a la esposa, y se habla de que el sacerdote debía de tomar una virgen de su pueblo. Ahí da requisitos de no agarrar una mujer repudiada, una mujer ramera, se le empieza a dar los requisitos. Además, entendamos que desde la ley el sacerdocio era algo que se heredaba. Los sacerdotes se casaban y tenían hijos, y los hijos heredaban el sacerdocio. Por lo tanto, esa enseñanza va contra la palabra de Dios. Y hay muchos pasajes, mucha evidencia. De pronto estaré haciendo un estudio, porque también podríamos citar 1 Timoteo, el capítulo 3, cuando se habla de los requisitos, tanto de un diácono como de un obispo. Un obispo, un líder que sirve en la iglesia, y uno de los requisitos es que sea marido de una sola mujer. El obispo tiene mujer, tiene esposa. Dice que gobierne bien su hogar y que sus hijos estén en sujeción y en disciplina. Dice, y si no gobierna bien su casa, ¿cómo gobernará la iglesia de Dios? Se nos enseña, ¿verdad?, requisitos que realmente la palabra de Dios avala que el sacerdote tenga esposa, pero este sistema, ¿verdad?, está realmente fuera de la palabra de Dios. La enseñanza católica muchas veces está fuera de la palabra de Dios. No estamos atacando a los católicos, sino simplemente estamos diciendo la verdad a través de la palabra de Dios, que tenemos que venir a la palabra e investigar más. Y voy a darle algunos textos. En Mateo capítulo 8, versículo 14, eso usted lo va a leer. ¿Cuándo se lo voy a leer yo? Mateo 8, es que tengo 3 textos que les voy a dar. Tengo más, pero les voy a dar ahorita estos 3. Mateo 8, versículo 14, dice: vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Versículo 15, y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Vea que Jesús fue a casa ¿de quién? De Pedro. Tenemos que meditar el pasaje. Quiero que aprendas, detente, no nomás leas por leer. Fue Jesús ¿a dónde? A casa de Pedro. Y dice, y vio a la suegra de este. ¿De quién este? Pues de Pedro, postrada en cama. Ok, versículo Marcos. Vamos a Marcos, otro pasaje. Eso lo dice Mateo. Ahora vamos a ver qué dice Marcos, capítulo 1, versículo 29 al 30. Dice, al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón, acuérdate que te voy a decir algo, el verdadero nombre de Pedro se llamaba Simón. Era el nombre, lo conocemos como apóstol Pedro, pero investígate en la Biblia, ahorita te voy a dar el texto. El verdadero nombre de Pedro era Simón, hijo de Jonás. Cuando Jesús le llama, dice, a ti te voy a poner Cefas, del griego Kefas, que significa Pedro. O sea, le ponen por sobrenombre Cefas, que Cefas significa Pedro, pero él no se llamaba Pedro, él se llamaba Simón, pero se le conoce como Simón Pedro o Simón Cefas. Sí, dice el versículo 30, ahorita te voy a dar el texto. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Date cuenta que Jesús sana a la suegra de Pedro. Vamos a Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, versículo 38. Lucas 4, 38. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga. Otra vez sale de la sinagoga y entró en casa de Simón, la suegra de Simón. Aquí es más explícito. En otro dice la suegra de este, o de este, podría ser de otro. No, aquí ya dice la suegra de Simón. El verdadero nombre de Pedro es Simón, hijo de Jonás. La suegra de Simón tenía una gran fiebre
y le rogaron por ella. Versículo 39, e inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante le servía. Qué interesante que fue sanada y no dijo, ay, ya me voy a quedar aquí acostada, ahora tráigame de comer. No, fue sanada y a servir. Qué lindo, ¿verdad? Que tenemos un ministerio en el cual nosotros podamos servir. Ahora, déjame darte el pasaje donde Jesús le pone a Simón, hijo de Jonás, Cefas, que quiere decir Pedro. Está en Juan en el capítulo 1, en el Evangelio de Juan, pasando Lucas, te vas en el capítulo 1. Es bonito venir a la palabra porque aprendemos, hermanos, aprendemos. Yo sigo aprendiendo. Tengo el privilegio de aprender 2 veces, porque tengo que estudiarlo y luego compartirlo. Versículo 42, dice, te voy a leer desde el 41. 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es Cristo. Versículo 42, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. Ahí le pone Cefas. Y dice que quiere decir Pedro. Dice que el griego viene de la palabra piedra en arameo. Es interesante, es bonito buscar Biblias que tengan pero también dice número 2 de la palabra piedra en griego. Y dice de la palabra piedra en arameo, de las 2, bueno, tiene dos connotaciones. Hay Biblias que tienen connotaciones, pueden servir como referencia o como ayuda, pero si podemos investigarlo más en un diccionario, sería bonito investigarlo. Yo lo único que quise es darte este texto donde Jesús le dice que tú eres hijo de Jonás. Aquí estamos viendo Simón, el nombre es Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Ahora vamos a ver el testimonio que da el apóstol Pablo acerca de que Pedro, o sea, ya vimos los pasajes. Tú puedes, un católico te va a decir, no, eso no es errado. Ok, vamos a ver todavía el testimonio de Pablo. Cuando habla, él está defendiendo los derechos de su apostolado. Vamos a primero a los Corintios, la primera epístola a los Corintios en el capítulo 9. En el capítulo 9, perdón. En el capítulo 9, vamos a leer de los versículos del 1 al 5. Quiero que presten mucha atención. Está hablando el apóstol Pablo. Pablo escribió esta epístola. Dice, ¿no soy apóstol? Está preguntando. ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois ustedes mi obra en el Señor? Versículo 2. Si para otros no soy apóstol, para ustedes ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado son ustedes en el Señor. Versículo 3. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Versículo 4. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Pregunta Pablo, ¿verdad? Tiene signo de interrogaciones. Pregunta. Hay que identificar si lo está afirmando o si está preguntando. Está preguntando, tiene signo de interrogación. Versículo 5 dice, no tenemos derecho de traer con nosotros, escucha, una hermana por mujer. Acuérdate que cuando Abraham se casó con una media hermana, sí, en el Antiguo Testamento. Pero aquí Pablo está diciendo, no tenemos derecho de traer una hermana por mujer. Dice, como también los otros apóstoles, y empieza a señalar a los demás apóstoles que también tenían esposa, tenían mujer. Sí, y no es que estuvieran de parranderos, no. Teniendo la enseñanza de Cristo, ellos no podían estar brincando con una y con otra. Eran fieles a sus esposas. Y dice, y como los hermanos del Señor, está hablando, después voy a tener un estudio de los hermanos de Jesús. Jesús tuvo hermanos, vamos a tener una enseñanza de estas con bases bíblicas para que abramos los ojos que nuestro Señor Jesucristo también tuvo hermanos. Vamos a decir medios hermanos, no fueron hermanos, y ese va a ser otro misterio que después estaremos compartiendo. Dice, no tenemos derecho de tener una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor. Dice, ¿y Cefas? Aquí dice Cefas. Pablo, si te agarras una concordancia y pones Cefas, tú te vas a dar cuenta que el apóstol Pablo casi no menciona a Pedro por Pedro, lo llama casi por Cefas, empieza a mencionarlo mucho por Cefas. Yo había agarrado a la concordancia y miré y estaba hablando
de Pedro, del apóstol Pedro, le llama, y Cefas, hablando de que también Cefas tenía esposa. Y ya lo corroboramos en los evangelios, que Jesús va y sana a la suegra de Cefas, a la suegra de Pedro, ¿sí? de Simón. Y nos damos cuenta que él tenía mujer. Pero sin embargo, dentro del sistema católico han hecho esta prohibición de que los sacerdotes, y qué triste, ¿verdad? Que los pobres, humanamente eso lo hizo Dios, hermanos. No es que uno se espante de nuestra genética, de la manera en que Dios nos hizo. El Señor mismo dijo, cuando hizo al varón, no es bueno que el hombre esté solo. El Señor lo dijo. El Señor no está loco. El mismo Señor ya sabía que no era bueno que el hombre esté solo. Dice, le haré ayuda idónea, y hace a la mujer. ¿Por qué ahora se les ocurre decir no tenga mujer? Y ahí están los pobres sacerdotes quemándose. Se han dado testimonios en las noticias. Qué tremendo, hermanos, que iba el sacerdote al convento de las monjas, ¿verdad? Y que según van a rezar y todo, y después cuando ese convento se dieron cuenta en las excavaciones que hicieron, encontraron huesos de bebés, de fetos. Las mismas monjas abortaban porque los sacerdotes iban a tener relaciones con ellas y las embarazaban. Entonces, ¿qué hacían? Les hacían un legrado y sacaban al bebé y lo enterraban, y hasta que eso salió a la luz. Usted lo puede investigar, lo puede buscar en Google, lo puede buscar en YouTube, ¿verdad? Y esto ya sabemos que no es nuevo. ¿Cuántos casos de pedofilia no se han dado en los sacerdotes? Y esto tampoco lo podemos negar, porque esto ha llegado hasta el Vaticano. La Iglesia Católica o en México han pagado no sé qué tanto dinero a las familias por los abusos que se han dado. Inclusive ya el Papa, creo, empezó a pedir perdón por algunos de los sacerdotes, porque, hermanos, eso es una necesidad que Dios le dio al varón. El varón debe procrear, porque no lo hizo para estar solo. Mire cómo es Dios tan sabio. Dios hace al hombre y hace a la mujer para que ambos puedan procrear y tengan familia. Pero hoy en día el sistema católico priva al varón de tener esposa, y el sistema del mundo pues cambia el orden. Ahora hombre con hombre y mujer con mujer. Prácticamente están atentando contra lo que Dios deseaba, porque todo eso, yo puedo decir, es un sistema diabólico. Un hombre con hombre no puede dar familia, no puede. Mujer no pueden tener hijos. Es necesario juntar un hombre y una mujer. Y qué triste que hoy en día ya se han cambiado a los nombres, de los conceptos, porque antes decía que el matrimonio era la unión de un hombre y una mujer. Explicaba exactamente el sexo, la sexualidad. Matrimonio era la unión de un hombre y una mujer. Eso definía el matrimonio. Pero hoy en día el diccionario de la Real Academia, tristemente, ya se ha cambiado ese concepto. Ahora dicen que el matrimonio es la unión de dos personas. No definen sexo. Dos personas pueden ser dos hombres o dos mujeres, con tal de estar a favor de la idea globalista, de la agenda LGTB, a favor de estos grupos corporativos, que realmente es la pura mente de Satanás. Qué triste. La Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno, y realmente todo el sistema de este mundo está satanizado. La única esperanza que tenemos se llama Jesucristo. Yo te invito a través de este video que cierres tus ojos y ores, le pidas perdón al Padre y que le digas que quieres recibir el regalo de vida que se llama Jesucristo. Vamos a orar. Haz conmigo esta oración y así mismo vamos a finalizar este estudio. Padre, en esta hora te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Repite conmigo esta oración. Perdona mis pecados, perdona mi maldad, perdona todo aquello que yo haya hecho, Padre, que no te ha agradado. Yo me arrepiento, Señor, de mis pecados. Ayúdame a no volverlo a hacer, Padre, a no volverlo a cometer. Señor, yo quiero conocer y reconocer a Jesucristo como mi Señor y Salvador personal. Padre, escribe mi nombre también en el libro de la vida. Perdóname, Padre, perdóname. Gracias, Señor, por este regalo que se llama Jesús y que ahora puedo disfrutar de esta vida eterna. Gracias. Yo te invito a que todos los días ores al Padre y le pidas en el nombre de Jesús.
y pues, reconcíliate. Si pecas, fallamos, tal vez en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, pídele perdón y reconcíliate con Dios, porque es importante tener una buena relación con Dios. No vayamos con las ideas de este mundo que van a perdición y que realmente nos están separando de la voluntad de nuestro Dios. Seamos fieles, los hermanos que miramos este video, ¿verdad? Y tenemos una enseñanza bíblica de la palabra. Apégate más a Dios, obedece a Dios, no pongas la mirada en los hombres, ni en mí, ni en los líderes, porque son seres humanos con errores y que también nos podemos equivocar. Así que yo te invito a que siempre pongas la mirada en Jesucristo y que sigas sus pisadas y que resistamos todo este sistema maquiavélico y diabólico hasta que el Señor venga por su iglesia y seamos librados de todo este sistema. Amén, y que Dios me los bendiga. Hasta la próxima.